Buenas a todos, aquí vuelve Astromurgue con un nuevo vídeo de relato y en esta ocasión lo dedicaré a un compañero de escalofrío que tras cumplir mi reto, pues yo cumplo mi palabra. El reto era que tenía que hacer un relato con 3 palabras en directo, como yo he hecho en muchas ocasiones, y las 3 palabras que surgieron entre todos los presentes fueron fuego, cristal y órganos. Después de crear su historia, que fue muy interesante, ahora me toca a mí crear la mía con las mismas palabras. Aunque técnicamente podían ser prácticamente idénticas, la realidad es que las historias son muy distintas entre sí, nada que ver. Y eso que las 3 tocan las 3 palabras. Bueno, dicho esto, se la dedico a la persona en cuestión que se atrevió a hacer mi reto. Se llama Alex, de Yecla, un lugar cerca de Murcia. Y espero que este vídeo relato le guste. Vayamos al grano. Corazón de cristal ardiente. Hace mucho tiempo había una pequeña familia de vidrieros. Los vidrieros son aquellas personas que trabajan con el vidrio, el cristal, y hacen figuritas y otro tipo de apaños. La desgracia vino en el embarazo. La mujer del vidriero murió al parto, dejando a un hijo a su único cargo. Él lo cuidó, pero a los 5 años una enfermedad de estas desconocidas e incurables para dicha época se llevó también la vida de su hijo, quedándose totalmente solo. La crisis nerviosa y la tristeza fue tal que el pobre hombre dejó de trabajar. Era incapaz de concentrarse, no podía. De pasar a ser un vidriero bastante bueno, acabó siendo un vagabundo que pedía dinero por las calles, comida, cualquier cosa que pudiesen aportarle para mantenerse vivo al día siguiente. Sin embargo, en uno de esos sueños o pesadillas, que era lo que acostumbraba a soñar, acabó teniendo una idea de esas que una persona pensaría que es una pura locura, pero él lo vio tan claro que no pudo evitar ponerse las manos a la obra. Si no podía tener nadie, ni un hijo, crearía a su propio hijo. Con el mismo cristal y con el mismo fuego tenía la idea de crear un ser semejante al hombre, una forma de hacer una réplica de su propio hijo. Sin embargo, este no sería de carne y huesos, sino de cristal. Para ello estudió todos los libros de anatomía humana, los órganos, los huesos, los músculos, y empezó a tejer a su manera. Empezó con los órganos, poco a poco, los pulmones, el hígado, el estómago, el cerebro, poco a poco con el cristal dándole forma de cómo sería ese órgano, aprovechando sus conocimientos de materiales para que el cristal fuera mucho más resistente a los impactos, y poco a poco fue haciendo todos los órganos, todos, y uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, hasta llegar al corazón. El corazón le puso mucho empeño, pues si bien realmente los sentimientos proceden del cerebro, él no opinaba lo mismo, y por ello le dio una énfasis a dicho órgano para que fuera algo especial, ese ser vivo en un futuro. Cuando ya tuvo hecho todos los órganos vitales apartados, empezó a crear y a construir toda la cavidad ósea, hueso por hueso, cartílago por cartílago, costillas, piernas, brazos, cráneo, columna vertebral, poco a poco, construyendo. Quizás no tenía dinero para poderse pagar todo lo que está haciendo, pero sí que tenía el material necesario, figuras de cristal que deshizo, el mismo fuego de su lugar, y poco a poco fue construyendo todo. Seguía pidiendo limosna, pero cada día prefería comer menos, sentirse peor, pero a cambio lograr más tiempo
a la creación de su propio hijo. Cuando las cavidades óseas y los órganos más importantes ya estaban colocados, empezó a crear lo que sería la caja de este individuo. Para que entendáis, la caja sería como la figura humana, lo que serían los ojos, o sea, la forma, la nariz, los brazos, las curvas humanas, poco a poco. Pulir el cristal era una obra increíble. Seguramente ningún vidriero hubiese hecho algo similar a eso nunca. La verdad es que le está saliendo bastante bien, pese a la delicadeza que tenía hacer un proyecto tan apurado. Poco a poco fue construyendo lo que serían los músculos, y el cuerpo empezaba a tomar forma. Si antes era una especie de esqueleto con piedras en sus cavidades, ahora empezó a tener una forma más humana. Empezó por las extremidades, lo que serían las manos y los pies, y poco a poco fue subiendo brazos y piernas, la rodilla, que todo fuera conjuntado. También comprobó la movilidad del cristal, de que estuviesen bien cortados, de que pudiese articular los brazos y piernas. Pues él no quería una estatua, quería un hijo. Y era increíble lo que está saliendo. Pasó tiempo, mucho tiempo. No os penséis que esto fue una semana de trabajo duro. No. Esto fue mucho trabajo duro, pero durante meses. El tener que hacer tan preciso todo era un trabajo inaguantable. La figura de cristal ya cogió la forma humana. Tras mucho tiempo de dedicación, tenía los huesos, los órganos vitales y los músculos. O sea, a simple vista veías una figura de cristal donde se transparentaban otras cosas interiores que recordaban a un esqueleto humano y a sus órganos, una anatomía de cristal. Las cavidades había construido vasos sanguíneos. Obviamente no pudo hacer los miles de vasos sanguíneos que puede hacer el hombre, pero sí que reconstruyó todas las arterias y venas, incluso algunas que inventó e ingenió él, que tras un estudio vio que eran convenientes. Y eso es muy interesante, sí, pero si no hay sangre de poco servía. El vidriero salió de su casa y empezó a buscar a alguien que nadie echase de menos. Sabía de un hombre muy mayor, un hombre que siempre estaba gruñendo y que nadie le hacía caso. Sus hijos hacía mucho tiempo que habían desaparecido del mapa, no porque hubiesen muerto, sino porque se habían ido a otra ciudad y ya no tenían relación con su padre. Y los del pueblo realmente como si no existiese. Así que el vidriero escogió a ese hombre como víctima. Llamó a su puerta y el otro hombre no esperaba que el vidriero del pueblo fuera a asesinarlo. Y así sucedió. Lo asfixió, cogiéndolo del cuello y estirando. Hasta el final el pobre hombre ya no logró coger más aire a sus pulmones y acabó ileso. Poco a poco el vidriero fue pasando toda la sangre del sujeto al suyo. Poco a poco lo que había sido un color cristalino azulado empezó a teñirse de rojo cuando las arterias y venas empezaron a llenarse de sangre. La sangre que había prácticamente en todo el ser humano que había creado. Básicamente porque la figura de cristal no era un hombre adulto, sino era un niño. La altura podríamos decir que era un niño de 8 o 9 años, o mucho. Empezó a calentarlo para reanimar al ser de cristal. Y lo logró. Al principio era un poco catastrófico. La figura de cristal se movía a su manera, tenía espasmos, pero no acaba de funcionar. Poco a poco empezó a moverse mejor.
El vidriero le ayudaba en todo y el ser ni siquiera parecía entender al vidriero, pero le hacía caso, ¿no? Las señas, como si tuviese un instinto, el mismo cristal. Aunque parezca una locura, lo logró el vidriero. Sin embargo, su logro sería finito. La figura de cristal poco a poco consiguió moverse, actuar, y cuando ya se dio cuenta que ya valía por sí misma, no tuvo sangre fría con su padre. La figura de cristal atacó al pobre vidriero, quien nunca hubiese esperado un ataque por parte de su propia creación, y acabó asesinado. Vosotros podéis pensar que el de cristal hizo alguna barbaridad, como cogerle el cuello y lanzarlo tipo Superman. La realidad es que simplemente cogió un artilugio punzante y se lo clavó en el mismo corazón. El vidrio falleció de inmediato. La figura de cristal salió a la calle, con la intención de atacar a la gente. Realmente no sabía por qué, pero algo en su cerebro le incitaba a atacar y atacar. Es algo que no comprendía ni él ni comprendería nadie nunca. La figura de cristal empezó a atacar a la gente. Alguno incluso le golpeó, pero el cristal era tan duro como el mismo acero, ya que se había calentado y enfriado en tiempos perfectos. La figura de cristal fue un acto de terror para toda la población. La gente huía totalmente ahogada en el pánico. Sin embargo, un evento rompió todas las estadísticas. El corazón de la criatura no había sido moldeado tan bien como podía parecer. Y en uno de esos convulsiones de espasmo, de explosión interior para empujar la sangre a todo el cuerpo, el corazón se quebró y acabó transformándose en astillas a pocas pulsaciones más. Al cortarse el corazón, romperse en pedazos dentro del cuerpo y provocando más daños a los órganos internos y al resto de cavidad, la figura de cristal se desplomó al suelo, incapaz de moverse, y poco a poco todo su sistema se volvió a apagar, falleciendo. Así es como acabó la historia de una nueva vida que realmente nunca vivió. Fin.